En este mes de noviembre, Puerto Rico se ha unido para celebrar Campechada 2021, inspirada en don Ricardo Alegría Gallardo, padre de la cultura puertorriqueña. Ser Alegría y Gallardo han marcado tu existencia y ha sido tu persistencia lo que permitió resguardo. Ser consciente del pasado es un mañana seguro. Nos heredas un futuro por adoquines andado. Caribeña identidad, el orgullo por lo nuestro, colector de la verdad, Ricardo Alegría Maestro. Don Ricardo fundó y dirigió la primera institución cultural de Puerto Rico. En sus 18 años en el Instituto de Cultura Puertorriqueña fue maestro, consejero, inspiración y norte para todos. Un servidor público ejemplar que valoraba a sus compañeros de trabajo y en quienes confió para lograr la obra cultural fundamental que hoy conocemos. En esta serie de programas especiales compartimos con algunas personas que tuvieron el privilegio de conocerle. Adelante. Hola, soy Nick Quijano y le voy a hablar de una visita que le hice a la casa de don Ricardo Alegría Gallardo. Creo que fue el año antes del fallecer, fue para abril, para celebrar su cumpleaños, y le iba a llevar un detallito a su casa, poco después del 14 de abril, que fue su aniversario, su cumpleaños, ¿verdad? Y pues él me invitó a su casa en la calle San José, esquina Sol, donde actualmente a 3 puertas dentro de su propia residencia, que ahora reside su hijo y su familia, Ricardo Alegría Pons, está mi taller. Y en aquel entonces, pues mi taller quedaba más arriba, en la misma San José, en otro lugar, pero que tuve la suerte que él me invita a su casa y subo a su aposento en el segundo nivel, donde él tenía su gran biblioteca y algunas de las piezas. Y claro, como artista plástico, él me comenta sobre el quehacer de las artes plásticas. Y él me señaló una pintura que es la pintura de Zoilo Cajigas, el tallador de Santos. Y me habló de la aventura de encontrarse con Rafael Tufiño y negociar el precio, y cómo es que él señala esa relación de cariño y de admiración hacia las artes plásticas a través de esa historia que me cuenta de Rafael Tufiño y ese encuentro con la pintura de Zoilo Cajigas, el tallador. Y eso pues me da como un sentimiento de casi una invitación a continuar lo que se viene haciendo y darle énfasis a lo que son las artes plásticas dentro de nuestra cultura, que gracias a personas como don Ricardo Alegría Gallardo, él fue uno de los promotores por ser un protagonista de la cultura que visibiliza nuestra cultura tras todo lo que ha acontecido históricamente, el cual él fue testigo ocular de esa experiencia de transición, ¿verdad? De a su vez rescatar lo que quedaba de nuestro quehacer cultural y lo que él fomenta también, como la fiesta de Loíza, como la cultura de los santos de palo. Y yo creo que en ese momento pues creamos una amistad, ¿verdad?, dentro de lo que es la solidaridad de echar para adelante las artes en todas sus manifestaciones, del cual fue protagonista de muchas de esas manifestaciones. Y yo me sentí cómodo con que, mira, que pese a las cosas que él ha sido sujeto, ¿verdad?, de comentarios y demás, que lo importante es concatenar esa labor de él con lo que nos toca como heredero de nuestro proyecto cultural nacional. Saludos a todos, mi nombre es Nicolás Damiani, soy artesano adscrito al programa de artes populares del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Recuerdo que mi adscripción al programa fue en el año 1975, que ya van a cumplirse varias décadas de que soy artesano. Y quería narrar brevemente cuál ha sido mi relación o de qué manera don Ricardo Alegría influyó en mi desarrollo tanto como artesano como eventualmente profesional dentro de las artes. Pues don Ricardo, pues al él ser creador del Instituto de Cultura, pues también crea el programa de artes populares.
Y entonces en aquella década de los 75 es que yo me adscribo como artesano y él, a través de esa creación, de esa oficina, él me da la oportunidad, igual que a mí a otros artesanos, de contribuir al desarrollo de la artesanía del país que se estaba dando en aquella época. Y así yo fui evolucionando dentro del programa de artes populares al que tengo una deuda inmensa por darme esa ayuda y esa oportunidad. Eventualmente, años más tarde, ingreso a la Escuela de Artes Plásticas como profesor de dibujo y pintura, que también esta escuela fue una de las creaciones de don Ricardo. Aquí entonces se ve también, es evidente la manera en que don Ricardo contribuye a mi desarrollo como profesional dentro de las artes, como por ser el creador de la Escuela de Artes Plásticas, la que se funda por allá, por la década de los 60. Y entiendo que esa es la gran aportación que don Ricardo ha hecho a mi desarrollo, tanto como artesano como profesional dentro de las artes. Yo los exhorto a que sigan su voz interior. Si lo que desean hacer es expresarse dentro del campo de la artesanía y de las artes, que no vacilen, porque tanto yo como lo han hecho otros compañeros artesanos que han escuchado su voz interior y han hecho lo que realmente les gusta, que no vacilen en hacerlo, que hay oportunidades para hacerlo y es de verdad una oportunidad única en la vida que no deben de dejar pasar. Yo los exhorto a todos que si tienen ese llamado, esa inclinación, que no vacilen, que lo hagan, que no van a estar solos y que van a recibir el apoyo de muchos de nosotros y otros compañeros artesanos que estamos en la mejor disposición de apoyarlos para que sigan hacia adelante en ese llamado que ellos tienen dentro de la artesanía o de las artes. Saludos, mi nombre es Pablo Tufiño, soy el hijo del pintor puertorriqueño Rafael Tufiño, que fue muy amigo de Ricardo Alegría y colaborador en muchos de sus proyectos. Cuando venía caminando hacia acá, veía el viejo San Juan y pensaba en que este viejo San Juan posiblemente no estaría aquí si no fuera por Ricardo Alegría, que una de las cosas que logró fue salvar al viejo San Juan, porque el viejo San Juan lo querían convertir en un mini New York en su momento. Así que esa es una de las grandes aportaciones de Ricardo Alegría a Puerto Rico. Como puertorriqueño que ama a mi nación, pues también estoy muy agradecido a Ricardo porque muchas de las componentes de elementos de esa nación él logró salvarlos. Y mi papá fue uno de esos elementos. Gracias a la amistad de Ricardo y el reconocimiento de su valor como artista, pues papi logró un sinnúmero de cosas en su carrera artística. Para dar algunos ejemplos, el mural de La Plena que está en el Museo de Arte de Puerto Rico fue una idea de Ricardo Alegría, que para el documental de La Plena se le ocurrió la idea de decir, mira, Tufiño estudió en México, conoce la técnica del mural, hay que ponerlo a hacer un mural. Y así es que surge la idea para ese mural. También, gracias a Ricardo Alegría, que había recibido la prestigiosa beca Guggenheim, él se preocupó por Tufiño y dice, mira, Tefo, solicita esta beca para ver si te la dan. Y no tan solo lo ayudó a que la solicitara, sino que como él tenía contacto con la fundación, pues lograron que le dieran la beca. Y con esa beca, Tufiño logra hacer el portafolio del café, que es una de las grandes obras de la gráfica puertorriqueña, es el primer portafolio individual. Así que a lo que voy es que todos esos méritos que mi papá tiene, pues en cierta manera se logran gracias a que figuras como Ricardo Alegría estaban pendientes de que estos artistas tuvieran éxito, de que lograran sus obras. Papi le decía a Ricardo de cariño, Richardini, el mago de la cultura, y yo creo que ese es un gran título para él. Hay una anécdota hay dos anécdotas. Primero quiero mencionar que cuando papi fallece, yo pensé, ¿quién podría hablar de papi? Y se me surgieron muchos nombres.
Pero decía, todo el mundo va a hablar de papi, pero van a hablar más de ellos que de papi. Y entonces me surgió el nombre de Ricardo Alegría, que él en el 2008, en marzo, pues habló en el cementerio, hizo una gran trayectoria de la historia de mi papá, y muy desprendido y humilde como era Ricardo, siempre. Y por último, el nombre de Tufiño siempre es algo enigmático. Y un día en un carro están viajando papi, Tufiño, Tufiño, Ricardo Alegría y otros artistas, y Ricardo le dice, Tefo, ese nombre, tu nombre viene de un cura. Entonces todos se pegan a reír y dicen, ¿qué de un cura? ¿Cómo va a ser? Y pues papi se quedó con esa duda siempre. Y después un día encuentra la biografía de Antonio de Valero, que luchó junto a Simón Bolívar para la independencia de América. Y en el acta de bautismo, que es uno de los documentos importantes para saber que Valero era puertorriqueño, porque muchos decían que era México, el que lo bautizó era José María Tufiño, el cura José María Tufiño. Así que lo que parecía un chiste era realidad. Y pues gracias a Ricardo sabemos de dónde más o menos viene el apellido de Tufiño, que es de Fajardo, de donde era ese cura. Yo, en lo personal, pues heredé a Ricardo como amigo, y una de las cosas que puedo mencionar de él es que a pesar de que era un hombre de una grandeza increíble para nosotros como puertorriqueños, era una persona accesible y humilde. A pesar de todos los logros que tuvo y lo valioso que era, y era un intelectual, o sea, de muchos títulos. Sin embargo, era una persona que tú podías conversar con él en la calle, no tenía ninguna pretensiones, y por eso es que mencioné lo de que quería que él hablara en el cementerio sobre papi, porque sabía que era una persona que, a pesar de que él tenía unos grandes logros, él no iba a estar hablando sobre él, sino sobre cualquier figura que él entendiera que era importante para el país. Así que eso es lo que recuerdo, esa sencillez de él, a pesar de su grandeza. Buenos días a todos. Mi nombre es José Realicea, artista gráfico y productor del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Si a alguna persona le debo yo mucho por mi éxito como artista, fue a don Ricardo Alegría, que me llegó prácticamente de la mano cuando yo comenzaba. Yo vine de Ponce en el año 57, por ahí cerca, y estaban anunciando los talleres que se iban a hacer en el instituto. Y entre los talleres había uno de gráfica con Omar, y estaba también Marcolino Massa en vitrales, estaba Compostela en escultura, ya que habían varios talleres interesantes. Y era un tipo de talleres donde había un profesor que guiaba a uno, no el tipo de academia, el tipo de taller. Pues yo llegué a San Juan más o menos para el 57 por ahí, y cuando anunciaron los talleres, pues yo fui a visitar a don Ricardo al instituto para conseguir un espacio en el taller. Él me indicó que el taller iba a tardar en abrir, el taller de Omar, porque él tenía todavía unos compromisos en la división donde él trabajaba. Iba a tardar de 6 meses a 1 año más o menos. Y me aconsejó que me fuera al taller de Compostela, que ahí iba a aprender muchísimo. Y no se equivocó, porque aprendí mucho, y todavía estoy usando la enseñanza que tuve con el maestro Compostela. Él nos visitaba los talleres estaban juntos a la sede del instituto, en un ranchón enorme que había, muy bien hecho. Ahí estaban los 4 talleres que se fundaron en aquel tiempo. Él, de día o de noche, cuando tenía un tiempo, él iba por todos los talleres visitándolos. Yo me lo recuerdo como él caminaba, con las 2 manos a la espalda, caminaba por todos los talleres y visitaba. Y a veces de noche, según nos contaba el guardián, él iba por todos los talleres a ver cómo estaba todo puesto y demás. En el 1970, cuando yo comencé mi trabajo sobre el Baquiné, hice una serie primero, Canción de Baquiné,
trabajo en plexiglas, y comencé una serie grande de baquiné en formato mucho mayor y en medio mixto, llevaba baquiné sencillamente. Y cuando terminé el portfolio de canciones de baquiné, y el primer grabado que hice del baquiné propiamente, fui a la oficina de don Ricardo para llevárselo a que él lo tuviera. Y él estaba de viaje cuando yo llegué a la oficina. Y Marisa, la secretaria, Marisa Rosado, me dijo, déjaselo sobre el escritorio para cuando él venga lo vea. Pues efectivamente lo dejé en el escritorio y a los pocos días él me llamó que había recibido los grabados y recibí una carta también de él y más o menos la carta en parte dice así como voy a leer. ¿Sí? Hace unos días, investigando los viejos archivos del instituto, encontré una copia de la carta que te envié en el año 58, invitándote a venir al taller de arte gráfica a iniciarte en el campo del grabado. Han pasado 12 años y tu éxito como grabador nos hace sentir orgullosos de la participación que el instituto ha tenido en la misma. Te envío copia de la carta para que la conserves en tus archivos. Y termina la cita. Por ese tiempo yo trabajaba como ilustrador en el Departamento del Trabajo. Y como las clases de Compostela eran nocturnas, de 4 a 9 de la noche, no tuve problemas en asistir al taller de Compostela. Pero cuando don Ricardo me avisó del taller de Omar, ahí se complicó la cosa, porque el taller de Omar era diurno, de 8 a 4 de la tarde. Yo trabajaba por ese tiempo como ilustrador en el Departamento del Trabajo. Y sin yo saberlo, don Ricardo me consiguió una beca de 3 tardes a la semana con mi jefa, con Carmen Natalia, que era una muchacha dominicana, muy novelista y escritora muy buena. Y así comencé entonces ya en el taller de Omar cuando regresó, cuando se hizo cargo del taller. Y con Compostela tuve como cerca de un año. Entonces ya ingresé al taller de Omar, y en el mismo año 58, y un año más tarde, cuando él vio mi progreso, me nombró empleado regular del instituto, creando la plaza de asistente del director del taller y nombrándome a mí para ocuparla. En el 1970 me compró las dos series del baquiné y las convirtió en una exposición itinerante de 2 años, circulando por todo Puerto Rico, a través de los 78 centros culturales del instituto. El baquiné es el ritual de los niños, de un niño muerto, un angelito negro. Y yo hice 2 series para el baquiné, una en plexiglas, en un tamaño de 12 por 17 más o menos, con un texto en serigrafía, y además, poco después, hice uno baquiné, sencillamente era el título, baquiné, con unos 17 grabados en medio mixto, todo a color. El baquiné, como le decía, es el velorio de un niño, generalmente negro. En el campo se le llama florón, algo así. En la costa se le llama baquiné. Esa serie también se presentó más tarde en el Museo del Barrio en Nueva York y en el Pratt Institute también, con muchísimo éxito. En el 1977 me invitó a ilustrar su libro Refranero de Puerto Rico, para el cual yo hice 17 xilografías a color en un tamaño bastante grande. En 1997 escribió una magnífica introducción al catálogo para mi exposición Todo Papel, Bestiario del Popol Vuh, que tuvo muchísimo éxito. En el año 2000 se le dedicó el 45º aniversario del Instituto de Cultura y segundo Festival Cultural, para el cual tuve el gran honor de diseñar el cartel oficial para el evento. En 2009
me recomendó para participar en Santiago de Chile de la gran subasta Pro Capilla del Hombre, el proyecto inconcluso del artista Osvaldo Guayasamín. Yo lo recuerdo un hombre siempre amable, amable completamente, porque don Ricardo no solamente trabajó por los artistas, trabajó por Puerto Rico toda su vida, por Puerto Rico y por Santo Domingo y la República cerca. Él asesoró en muchas ocasiones a todas esas entidades. O sea que don Ricardo es merecedor muchísimo más que eso. Debe ser recordado como uno de los grandes hombres de Puerto Rico y el visionario de poner a San Juan en el mapa de Puerto Rico también. Esa fue su gran obra. Esos son algunos de los eventos más relevantes de mi larga amistad con don Ricardo Alegría. Que Dios lo tenga en el paraíso. Ok, yo soy Domingo García. Yo conocí a Ricardo y siempre me cayó bien. Ricardo era un caballero de primera fila y él fue un regalo que nos dio la vida, Ricardo. Y nos llevábamos siempre bien, él y yo. Él tiene un puesto muy difícil, una labor muy difícil que hacer. Mantener un decoro siempre, un control. Yo lo admiraba mucho. Él era tremendo caballero. Él me apoyaba mucho en la Galería Campeche. Yo hice la Galería Campeche, que era la galería de los pintores. Y él nos apoyaba siempre, iba a las actividades nuestras, lo cual yo se lo agradezco siempre. Y él siempre nos entendía. Él entendía a los artistas. Era muy especial, Ricardo. Nosotros hacíamos todo bien, bien hecho. Y él nos apoyaba. Él iba a las exhibiciones de la Campeche. La Campeche no era lujosa, pero era nuestra. La Campeche duró como 10 años. El viejo San Juan. Eso estaba en la San Sebastián. Una lucha siempre. Y él siempre nos apoyaba mucho. Yo no tengo que decir gran cosa de Ricardo, excepto que él era un caballero, con eso lo digo todo. Él era un caballero. Un ejemplo de lo que es un hombre. Estamos dando poco. Él se merece mucho más. Él nos sirvió bien, nos dio un ejemplo en su comportamiento de lo que debe ser un caballero puertorriqueño. Un gran ejemplo para la cultura nuestra. Si alguien era culto, era Ricardo. Él era culto de verdad. Él era fino. Y nosotros le decíamos Ricardo, pero no, Richard. Y yo se reía, Richard. Omar y yo le decíamos Richard. Que es la cosa contradictoria de la cultura. Omar lo quería mucho también. Yo soy pintor. Antes que nada y por encima y por debajo de todo, yo soy pintor. Y eso es lo que me fascina a mí en la vida, pintar. Yo desde niño pintaba, desde niño. Mi papá era pintor también, ¿verdad? No celebrado, pero él pintaba. Yo desde niño cogí eso de él. Mi papá era de Sabana Grande, mi mamá de Cuamo. Y ellos eran muy cultos, muy finos. Quizás me tocó algo. Lo único que le debo decir a la juventud, que se pongan bien serios, porque esto es serio. La cultura nuestra es un asunto serio.
Hay que abordar la cultura seriamente. No, esto no es ningún relajo. Yo he estado insertado en el quehacer artístico una vida entera y cada día me doy cuenta de la seriedad que implica eso. Mi nombre es Ale Ríos, soy un tallador de aves puertorriqueño. Para mí, don Ricardo Alegría es el padre fundador de la Casa Artesana Puertorriqueña. Es la persona que le dio identidad y descubrió todos esos artesanos o artistas que en su comienzo no tenían una identidad propia. Y gracias a él, hoy en día podemos disfrutar lo que es como las ferias que tenemos, específicamente la feria de la calle San Sebastián y entre muchas otras ferias como de Barranquita. Para mí, aunque soy joven, tuve la dicha de conocerlo cuando era un niño y era una persona que te transmitía esa esencia y esa visión que él tenía sobre la cultura y específicamente sobre la artesanía y las artes populares. Como dije, para mí es el padre fundador de la clase artesanal puertorriqueña. Esta generación y las futuras generaciones deben conocer sobre la historia y trayectoria que don Ricardo fue llevando a cada persona que conoció sobre la cultura puertorriqueña. Y además de ser el padre fundador de la artesanía puertorriqueña, para mí lo hizo más grande, que transmitió todos esos conocimientos a una segunda generación que fue don Werther. Y creo que nosotros como jóvenes o las futuras generaciones deben mirar hacia atrás, hacia el comienzo y volver a retomar esa iniciativa como la que estuvo don Ricardo. Siempre don Ricardo valoraré esos momentos que compartí con él, aunque era un niño, y el respeto que él sentía por la clase artesanal y la artesanía puertorriqueña. Me honra mucho que le estén dedicando esta campechada a él y de verdad que sigan honrando su nombre en muchos más homenajes, porque es una persona importante para nuestro país. Sí, buenos días. Mi nombre es Edwin Maldonado, natural y residente de la Junta, ciudad del Gigante Dormido. Con la excepción de mi servicio militar, siempre he sido campesino junteño, con mucho orgullo lo llevo. Y pues soy artesano bona fide en el campo de la madera torneada. Y así que aprendí a conocer de árboles y de diferentes cosas, pero también disfruté el privilegio de que he venido, como ahora mismo me pasó con la dama Ciuco García, de conocer y adentrarme entre personalidades ilustres que son los responsables de que en Puerto Rico exista un instituto de cultura, aún, y digo aún porque han tratado de, en algunos momentos, de como cambiarle el nombre o cambiarle el apellido para empezar a enajenar las cosas que son nuestras. Pero gracias a los buenos artesanos, los artesanos bona fide, los artesanos entregados, el artesano bona fide, entiéndase que es el que hace el trabajo con sus manos, con su esfuerzo, con su creatividad. Y entre esas personas yo conocí a don Ricardo Alegría, específicamente en y durante la fiesta de la calle Sebastián. Don Ricardo Alegría, y así lo demuestra una plazoleta que hay en la calle Sebastián, donde él hizo un cultivo de guayacanes, de árboles de guayacán. Cabe señalar que el guayacán es un árbol histórico, es la única madera que no flota. Dicho por físicos, por profesores de física de la UPR que me han visitado para conseguir pedazos para usarse en la clase. Y don Ricardo Alegría era un enamorado del guayacán. Y en algún momento he terminado la feria, regularmente el segundo día, él iba a pararse frente a mi mesa. Y allí teníamos larga tertulia de la que era el guayacán, el uso que tuvo en nuestros antepasados
desde la época de indígenas para acá, y aún hoy día, la formación que tienen, el uso que tienen. Él le llamaba mucho la atención cómo yo podía dominar una troza de Guayacán, que quizá al momento de ponerse en el torno pesaba 4, 5, 6 quintales, y labrar una pieza de ahí. Y de esa manera pues continuamos, y siempre teníamos un rato, y muchas veces teníamos un rato, un espacio también para tomarnos un café. Era igual que yo, era cafetero. Y entonces pues el tema siempre era Guayacán. Pasa una de las experiencias, que estamos hablando de la madera Guayacán, que pasado el huracán George, que fue en octubre o septiembre del 98, las próximas fiestas fueron en enero del 99, y él estaba esperando por mí para que yo le diera una opinión. Era relativo a que uno de sus árboles había perdido una rama y estaban tronchadas. Entonces me pregunta qué se puede hacer con eso para evitarse la probabilidad que el árbol muera. Yo dije, mire, aquí lo que yo sugiero hacer es esperar la próxima menguante, porque yo no toco un árbol que no sea menguante. Y esto es de nuestros antepasados. La ciencia de hoy día piensa diferente, corta en creciente, en luna nueva, y yo segundo, cuarto menguante. Y si es del invierno, mejor. Y da la casualidad que en enero pues estamos en invierno. Pues entonces yo dije, vamos a esperar la próxima de eso. Yo vengo con mi herramienta, me traigo a mi hijo para que me ayude, y amputamos los árboles, y le limpiamos esa parte afectada, le ponemos un sombrerito de algo para que lo que sella no le entre humedad. Y así lo hicimos. Quería pagarme, y yo digo, yo libre. Yo soy un obrero de la cultura. Y yo estoy aquí para servirle a usted, que es el tronco de ese árbol que se llama cultura. Él muy entusiasmado y muy halagado. Nos fuimos a tomar un café. Y después yo me marché y me llevé conmigo en mi guagua los residuos de que mayormente era ganchería, no tenía un gran uso. Pero de esa manera, de eso también, por la razón que pudiera existir, tuve el privilegio que en diferentes ocasiones que mi trabajo fue premiado, él asistió. Y aun cuando ya él mismo dijo, esta debe ser mi última presentación ante ustedes, artesanos, porque ya yo estoy cansadito y los años me están llamando, me están reclamando, que fue la entrega de la primera edición de la Medalla de la Excelencia Artesanal. Y de esa manera pues estuvimos compartiendo, pero siempre que él pudo. Ya después de ese escenario, de esa entrega de la medalla, que yo no te puedo precisar en este momento para qué fecha fue, cometí el error de no haberla cogido esta mañana para leerla por detrás, la tengo allí en una pared. Yo no creo que él asistió más a la fiesta de la calle Sebastián. Ahora sí, si bajaba o subía yo por la calle Cristo y lo veía por allí, que a la vez estaba allí en la entrada de su centro de trabajo, pues me desviaba para ir a estrechar su mano. Y para mí, pues, don Ricardo Alegría, que fue, lo que yo conozco a través de la historia, y de lo que se comenta. Cuando don Ricardo Alegría decide hacer lo que se llama todavía hoy día el Instituto de Cultura Puertorriqueño, o sea, en el Puerto Rico no había ningún movimiento que nos condujera a tener a los artesanos de forma organizada. Y aun cuando después hubo un golpe bajo, que es lo que yo pienso, que le quitan al Instituto de Cultura la autoridad de ley para evaluar el artesano, y no porque Fomento no sepa hacer trabajo, pero si analizamos la filosofía de lo que es la industria de fomento y analizamos la filosofía de lo que es el Instituto de Cultura, pues debió de haberse quedado dentro del Instituto de Cultura, y ser el Instituto de Cultura quien decidiera, tú cualificas para ser artesano o tú no cualificas.
eso en grandes rasgos es lo que yo conozco, además de la simpatía y su sonrisa eterna y su buen bigote. Siempre hablábamos del bigote porque el mío para aquel entonces también tenía más pelito. Y siempre tenemos temas interesantes que conversar. Retomando lo que quería, el mensaje que quería llevar es que la juventud se está yendo más por cosas fáciles. La juventud está viendo más, y la juventud no me hago referencia a personas que sean teenagers de 15, 18, 20 años. La juventud dentro de la artesanía se están yendo con la idea de crear formas de hacer dinero. Y primero, y don Ricardo Alegría lo dijo claramente, primero tienes que grabarte en tu mente que tú vas a hacer obras que vayan atadas a nuestra cultura, a nuestra historia. Como es el coco, como es el pilón, que en su origen era para preparar medicina. Y así sucesivamente. No ir atado a los movimientos actuales de nuestra juventud. No está de más de que se haga un set de pantalla o de collar que le guste a una niña de 13, 14, 15, 16 años, que sea el que prefiera. No hay nada de eso. Pero sin dejar a un lado y arrastrar debajo del brazo bien apretado que no se le caiga una trayectoria que esos collares tuvieron, que hoy día deben de continuar teniendo. Así los utensilios de cocina, así los trabajos del alfarero, así los trabajos de nuestros talladores de santos, de palo, que hacen obras extraordinarias. Y yo tengo en mi casa trabajo que mi madre me pidió una vez. Oye, nene, todavía en esos sitios que tú vas, de esta gente que antes hacía, tallaba un santo en madera, ¿eso existe? Y yo, sí. Me dice, ay, nene, consígueme y yo te pago lo que sea. Obviamente yo no le iba a cobrar nada. Ya mami no está, pero los santos sí están allí conmigo. Tallado algunos de ellos por don Pedro Pablo Rinaldi, don José de An Rosado, entre otros grandes como que de ellos no tengo, pero que son grandes, que es Jaime Rodríguez y don Luis González. O sea, son personas exponentes de lo que se llama cultura. También una cosa que identificaba don Ricardo Alegría, punto aparte, era su verticalidad como hombre. La decencia que ese hombre exponía en sus palabras, en sus expresiones, aún con su mirada, él te enseñaba que hay que tratar con respeto y con educación a las personas que nos rodean. Por ejemplo, estoy en mi mesa un día y viene un señor que interesaba una pieza, pero empezó a dar vuelta y no se la llevó, y viene otro y se la llevó, y el señor vino un poco molesto. Y don Ricardo me hace, no hay mejor palabra la que no se diga. El silencio es el mejor testigo. El señor se fue, seguimos nuestra conversación de años de antaño. A él le gustaba muchísimo que yo le hablara la vida de mi padre, que fue educador por 48 años y medio. Y fue más o menos de la misma forma que él hizo el Instituto de Cultura. O sea, él mandó unas personas, que entre ellos tengo en mi nota que uno de ellos fue don Walter Murray Chiesa. Él le dijo, mira, te vas por ahí y búscate esta gente que tengan arte para hacer algo, que nos hagan la cultura, y empiézame a coger nombres y apellidos y direcciones, a ver cómo hacemos, hasta ya cuando surge la primera feria que se hizo en Barranquita, con 14 artesanos. Y de ahí para acá, pues lo demás ha sido historia. Ahora mismo se está haciendo otro trabajo adicional al que ustedes respetuosos y grandemente, y los aplaudo, están haciendo para mantener vivo el recuerdo del tronco donde nació y floreció la cultura puertorriqueña, Ricardo Alegría. Pues hay otro movimiento en la Feria de Barranquita,
como lugar donde se han desarrollado diversidades de tipos de actividades y han crecido numerosos artesanos, que entre ellos ya muchos de ellos no están con nosotros, que los echamos de menos: Alejandro Lozada, Encarnación Díaz, Domingo Horta, entre otros. Aquello que no se me olvida, pues con el respeto que se merece su familia. O no que se me olvida, sino que no lo tengo presente en este momento. Pero ese fue don Ricardo Alegría. Entonces, el que conversábamos con lo de mi papá era que antes cogían al maestro, le daban un saco con libros, libretas y lápices y los mandaban. Vete por ahí, donde haga un conglomerado de familia, los reúnes en el patio, y así se dieron inicio a las escuelas de las comunidades. Y así hizo don Ricardo Alegría con Walter Moray, entre otras personas que no me rezan en mi conocimiento, que lo acompañaban para entonces ir organizando las personas que tenían talento y capacidad para hacer algo. Esa es las cosas más notables que tengo de don Ricardo Alegría, pero sobre todo la lealtad, la linda y bella amistad, la sabiduría. Sabía hablar de todos los temas relacionados con la cultura, con la historia. Él me mencionó a mí sitios de la Junta que yo no conocía. Y eso se llama ser un tronco, un árbol de la cultura puertorriqueña. Del 19 al 21 de noviembre, un Puerto Rico agradecido celebra Campechada Ricardo Alegría en el Viejo San Juan. Las calles y plazas de nuestra ciudad capital se vuelven a llenar de arte, música, danza, teatro, literatura, poesía, para el disfrute de todos en un ambiente familiar y solidario. Suscríbase a las redes sociales del Instituto de Cultura Puertorriqueña y al portal Cultural PR para que se entere de la programación que tendremos del viernes 19 al domingo 21 de noviembre. Agradecemos el apoyo del National Endowment for the Arts y los esperamos en nuestro próximo encuentro Camino a Campechada Ricardo Alegría Gallardo. Ricardo